Mi suegra reservó un crucero familiar para todos excepto para mí. Así que me presenté en el Caribe en el megayate de mi familia. Ahora me ruega por una invitación. Mi suegra Dayan anunció el crucero familiar en la cena del domingo. He reservado un crucero de 7 días por el Caribe para todos en Navidad. Sacó los boletos impresos y comenzó a repartirlos. Uno para mi esposo Brett, uno para su hermana Amy, uno para el esposo de Amy, uno para el hermano de Brett, uno para la novia de su hermano que llevaba saliendo con él 3 meses. Luego se volvió a sentar. Anautuls. Yo esperé. ¿Qué hay del mío?, pregunté. Dayan pareció confundida. Oh, me imaginé que querrías pasar la Navidad con tu propia familia. Siempre estás hablando de ellos. Yo no había mencionado a mi familia en meses. Brett simplemente se quedó allí sentado comiendo sus papas. Pero soy la esposa de Brett. Llevamos casados 4 años. Dayan se encogió de hombros. Bueno, las habitaciones ya están reservadas. Son 5 personas y el barco no permite 6 por suite. ¿Entiendes? La novia que había estado en la familia por 3 meses iba a ir, pero yo no. Esto no era nuevo. Dayan había estado haciendo esto durante años. La reunión familiar en Las Vegas. Lo siento, los bloques de habitaciones del hotel se llenaron. El fin de semana, en su casa del lago, asumimos que estabas trabajando. La gira de cata de vinos. Es realmente más una cosa de parientes de sangre. Pero un crucero era diferente. Una semana entera viendo a mi esposo irse a unas vacaciones a las que yo no estaba invitada. Brett trató de suavizar las cosas en el auto. Tal vez podamos reservarte un boleto por separado. Podrías conseguir una habitación en un piso diferente. Le pregunté si en serio me estaba sugiriendo que me reservara yo misma un lugar en un crucero donde toda su familia ya tenía habitaciones juntas. ¿Qué más podemos hacer? Ella ya pagó. Le dije que lo que podía hacer era obvio, pero que no lo iba a hacer. Fue entonces cuando llamé a mi padre. Mi familia tenía dinero. Dinero de verdad, del tipo en el que teníamos barcos con nombres y casas en varios países. Nunca lo había ostentado porque amaba a Brett, por lo que era, no por lo que tenía. Pero Dayan había ido demasiado lejos. Papá, le dije, necesito fletar el Mariana para la semana de Navidad el Grande. Mi padre ni siquiera preguntó por qué. Hecho. ¿A dónde? Le dije que al Caribe, específicamente a los mismos puertos a los que iba el crucero. Él se echó a reír. Alguien te excluyó de algo. Me conocía demasiado bien. En la siguiente cena de domingo, Dayan volvió a hablar del crucero, mostrando fotos del barco, hablando del comedor, las actividades. «Qué lástima que no puedas venir», me dijo. «Pero tendrás una Navidad linda y tranquila aquí». Sonreí. «En realidad no estaré aquí. Mi familia también hará algo esa semana». Dayan apenas levantó la vista. «¡Qué bien! Una pequeña reunión local». Saqué mi teléfono y les mostré el yate. 180 pies de puro lujo. «Llevaremos esto al Caribe, a los mismos puertos que su crucero, de hecho. ¡Qué coincidencia!». Brett dejó caer su tenedor. Amy se inclinó para mirar más de cerca. «Eso es un yate, como un yate privado», asentí. «Es uno de los nuestros. Tendremos un chef y tripulación completa. Todo. Mis padres, mis hermanos, sus hijos. Incluso traeremos al nuevo novio de mi prima. La familia es la familia, ya saben». El rostro de Dayan pasó por varias expresiones. «Eso debe costar una fortuna». Me encogí de hombros. «Mi papá es el dueño. Realmente no hay costo, solo el combustible y la tripulación». Brett de repente se mostró interesado. «Tal vez podría saltarme el crucero e ir contigo en su lugar». Me reí. «Oh, no. Tú ya tienes planes. Además, esto es realmente más una cosa de parientes de sangre. ¿Entiendes?». Dayan intentó recuperarse. «Bueno, los cruceros tienen muchas más actividades. Casinos, espectáculos múltiples, restaurantes». Seguí desplazándome por las fotos en mi teléfono. «Es cierto. Nosotros solo tenemos las motos de agua, el submarino y el helicóptero para ir de isla en isla.
Bastante aburrido comparado con un crucero. El esposo de Amy se quedó mirando fijamente. Dijiste submarino. La mejor parte aún estaba por venir. Ah, y como estaremos en los mismos puertos, tal vez nos veamos. Podríamos saludar desde el yate mientras ustedes, ¿en qué cubierta? Están otra vez habitaciones interiores. La cara de Diane estaba roja. Tenemos habitaciones con balcón. Fingí pensar. Cierto, esos pequeños balcones a los lados. Podrán vernos perfectamente. El yate generalmente tiene que anclar lejos de los cruceros porque necesitamos más espacio. Brett me estaba enviando mensajes de texto con pánico por debajo de la mesa. Por favor, déjame ir. Por favor, no sabía que ibas a hacer esto. Lo ignoré y seguí hablando. La novia de mi hermano está tan emocionada. Solo lleva saliendo con él un mes, pero la familia es la familia, ¿verdad, Diane? Llegó la semana del crucero. Mi familia y yo abordamos el Mariana 2 días antes de que ellos se fueran, asegurándonos de no publicar nada en Internet hasta que ya estuviéramos en el mar. Luego, comencé a compartir fotos, el desayuno servido en la cubierta, la puesta de sol desde el jacuzzi. Mi mamá y yo haciendo yoga en el helipuerto. Brett me llamó desde su primer puerto. Podemos ver tu yate desde el barco. ¡Es enorme! Sonaba miserable. Todo el mundo sigue preguntando por él. El capitán incluso lo anunció por el altavoz. Yo estaba recibiendo un masaje en la cubierta en ese momento. ¡Qué divertido! ¿Cómo está su crucero? Pude escuchar a Diane de fondo preguntando si era yo. Brett dijo algo ahogado. Entonces mamá quiere saber si puede ir a ver el yate. Le dije a Brett que pusiera a su mamá en altavoz. Claro, Diane puede venir a ver el yate. Estaremos atracados en Marina Bay mañana por la tarde alrededor de las 2. Solo toma un taxi acuático desde el puerto de cruceros. La voz de Brett se volvió más ligera, casi feliz. ¿En serio? Eso es genial. Muchas gracias. Pude escuchar a Diane de fondo diciendo algo sobre lo amable que era de mi parte. Colgué y caminé hacia donde mi hermano estaba haciendo trucos en la moto de agua cerca del yate. ¿Adivina quién viene de visita mañana? Mi hermano apagó el motor y flotó más cerca. Por favor, dime que es tu suegra. Asentí y él se echó a reír tan fuerte que casi se cae al agua. Mi papá estaba sentado en la cubierta superior leyendo y levantó la vista al escuchar el ruido. ¿Qué es tan gracioso? Mi hermano le gritó. Invitó a Diane a venir a ver el yate. Mi papá dejó su libro y se acercó a la barandilla. ¿Estás segura de que es una buena idea? Me encogí de hombros, pero algo en su tono me hizo detenerme a pensar. ¿Qué quería realmente al permitir que Diane nos visitara? Estaba tratando de restregarle en la cara de lo que me había excluido. ¿Quería una disculpa o simplemente quería que viera que yo tenía a mi propia familia que realmente me quería cerca? No tenía una respuesta clara y eso me molestó más de lo que esperaba. Esa noche, mi mamá me encontró sentada en la cubierta principal mirando el atardecer. Se sentó a mi lado sin decir nada durante 1 minuto. Luego, me preguntó en voz baja qué quería realmente de toda esta situación. Admití que no lo sabía. Una parte de mí quería que Diane se disculpara y entendiera lo que había hecho mal. Una parte de mí solo quería que viera exactamente de lo que me había excluido y se sintiera mal al respecto. Una parte de mí quería demostrar que no necesitaba la aprobación de su familia porque tenía a mi propia familia que me amaba. Mi mamá me escuchó y luego me dijo que todos esos eran sentimientos válidos, pero que debía averiguar cuál importaba más antes de que apareciera Diane. De lo contrario, podría hacer algo de lo que me arrepentiría después. Le dije que lo pensaría, pero honestamente todavía no lo sabía. Esa noche no pude dormir. Brett me seguía enviando mensajes de texto y cada mensaje se volvía más desesperado. Dijo que todos en el crucero estaban hablando del yate. Dijo que su mamá estaba muy avergonzada porque la gente seguía preguntándole al respecto. Dijo que Amy y Jeremy estaban incómodos y que toda la dinámica familiar era extraña ahora. Luego envió el mensaje de texto que realmente me afectó.
Ya dejaste claro tu punto. ¿Cuándo vienes a casa? Como si todo este viaje fuera solo para castigarlo, en lugar de realmente disfrutar del tiempo con mi propia familia. Como si hubiera planeado este viaje en yate solo para hacerlo sentir mal y no porque su madre me hubiera excluido de unas vacaciones familiares. Puse mi teléfono en silencio y traté de dormir, pero seguía pensando en lo que me había preguntado mi mamá. ¿Qué quería realmente? A la tarde siguiente estaba en la cubierta superior cuando vi acercarse el taxi acuático. Diane estaba sentada en la parte delantera usando lo que parecía su mejor traje de crucero, un vestido de flores y sandalias con un sombrero para el sol. Pero a medida que el taxi se acercaba y podía ver el Mariana de cerca, vi cómo su rostro cambiaba. Su boca se abrió un poco y se agarró del borde del taxi. El yate era enorme en comparación con el pequeño bote en el que estaba. Cuando pisó nuestro muelle, tuvo que mirar muy hacia arriba para ver las cubiertas superiores. Se veía tan pequeña parada allí, junto al yate, casi como una niña viendo algo abrumador por primera vez. Bajé a recibirla y mantuve mi voz educada pero no cálida. «Bienvenida a bordo. Déjame mostrarte el lugar». Me siguió por las escaleras hasta la cubierta principal y pude sentir cómo dudaba a cada paso. Mi familia estaba almorzando en la mesa grande de la cubierta, fruta fresca y pasteles esparcidos por todas partes. Mi mamá se puso de pie cuando nos vio y se acercó con la mano extendida. «Debe ser Diane. Es un placer conocerte al fin». Su voz era perfectamente cortés y educada, pero de alguna manera se sentía más cortante que si hubiera sido grosera, como si le estuviera mostrando a Diane exactamente cómo se supone que debes tratar a la familia. Diane estrechó la mano de mi mamá y trató de entablar conversación. Empezó a hablar de lo bonito que era el crucero y de cuántos restaurantes tenía, de cómo había espectáculos todas las noches y un casino y varias piscinas. Estaba comparando todo favorablemente con el yate como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que el crucero era mejor. Luego, miró más allá de mi mamá y vio a nuestro chef preparando el almuerzo. Estaba trabajando con langosta fresca y el olor era increíble. Había botellas de vino enfriándose en cubetas de hielo. Los cubiertos de la mesa eran de porcelana real y las copas de cristal. Diane dejó de hablar a mitad de la frase. Se quedó allí mirando la preparación y pude ver cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que todo lo que había estado diciendo estaba obviamente mal. El yate era mejor en todos los sentidos y ella lo sabía. Se quedó completamente callada después de eso y simplemente me siguió mientras le mostraba el lugar. La llevé a ver el jacuzzi en la cubierta lateral, luego las motos de agua atadas en la parte trasera, luego el helicóptero en la plataforma de aterrizaje superior. Con cada cosa nueva que le mostraba Diane, se hacía más pequeña y más callada. Dejó de intentar justificar el crucero o hacer comparaciones. Simplemente caminaba detrás de mí en silencio y asentía. Cuando señalaba cosas, empecé a sentirme menos satisfecha con cada parada. Había querido que ella viera de lo que me había excluido, pero verla tan obviamente humillada no fue tan bueno como pensé que sería. Simplemente se sentía incómodo y un poco cruel, como si estuviera pateando a alguien que ya estaba en el suelo. Mi papá debió haberse dado cuenta porque se acercó y empezó a conversar cortésmente con Diane. Le preguntó por el crucero y cómo la familia de Brett estaba disfrutando de su viaje. Le preguntó por sus otros hijos y a qué se dedicaban. Su voz era genuinamente cortés e interesada. No una amabilidad falsa, como si se estuviera burlando de ella, sino genuinamente amable, lo que de alguna manera hizo que el trato que Diane me había dado pareciera aún peor en comparación. Ella tartamudeó en sus respuestas y me miraba de reojo como si estuviera tratando de descifrar quién era yo realmente. Como si hubiera pensado que me conocía durante 4 años, pero se estuviera dando cuenta de que había estado completamente equivocada. Mi papá mantuvo la conversación fluida fácilmente mientras Diane se ponía cada vez más incómoda. Finalmente Diane se aclaró la garganta y preguntó si Brett podía venir a visitar también. Le dije,
Por supuesto, puede tomar un taxi acuático cuando quiera. Se vio tan aliviada e inmediatamente sacó su teléfono para enviarle un mensaje. Me di cuenta de que esperaba que su presencia hiciera que todo esto fuera menos incómodo. O tal vez pensó que él podría convencerme de que dejara lo que fuera que estuviera haciendo y simplemente perdonara a todos y volviera a casa. La vi teclear rápidamente en su teléfono y presionar enviar. Luego, me miró con una expresión que no pude leer bien. Parte vergüenza, parte confusión, parte algo más que no reconocí. Diane abrió la boca y pude ver cómo se formaban las palabras antes de que las dijera. No sabía que tu familia era tan rica. Quiero decir si lo hubiera sabido. Levanté la mano y se detuvo a mitad de la frase. Le dije que el dinero no era el punto y nunca lo había sido. El punto era que ella me había estado excluyendo de los eventos familiares durante 4 años. Ya fuera un crucero un fin de semana en la casa del lago o un recorrido de cata de vinos, el dinero de mi familia no cambiaba el hecho de que me había hecho sentir como una extraña en mi propio matrimonio. La expresión de Diane pasó de arrepentida a defensiva y luego de vuelta a algo parecido a la vergüenza. Miró más allá de mí hacia el yate y luego de vuelta a mi cara como si estuviera tratando de recalcular todo lo que creía saber sobre mí. Empezó a explicar que realmente pensaba que yo prefería pasar tiempo con mi propia familia, que estaba tratando de ser considerada con mis necesidades. La interrumpí y le pregunté directamente por qué la novia de Jeremy, de 3 meses, era más familia que la esposa de Brett, de 4 años. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras, y vi cómo la boca de Diane se abría y se cerraba sin que saliera ningún sonido. Se miró las manos y empezó a pellizcarse la cutícula. El silencio se alargó y no lo sentí. Simplemente esperé mientras se miraba los dedos y no podía dar una sola respuesta que tuviera sentido. Un taxi acuático apareció por el costado del yate y vi a Brett salir hacia nuestro muelle. Su camisa estaba arrugada y su cabello parecía como si se hubiera estado pasando las manos por él. Caminó por la cubierta y fue directo a su madre primero, no a mí. Miró a su alrededor el yate con los ojos muy abiertos y le dijo a Diane lo increíble que era, lo enorme y lujoso que era. Sentí que el calor se extendía por mi pecho viéndolo tratar de suavizar las cosas con ella antes de siquiera haber reconocido lo que ella me había hecho. Todavía lo estaba haciendo, todavía priorizando la comodidad de ella sobre cualquier otra cosa. Diane lo agarró del brazo y empezó a hablarle en voz baja, pero pude verla gesticulando hacia mí y hacia el yate. Brett asintió y le puso la mano en el hombro como si la estuviera consolando. La novia de mi hermano subió desde la cubierta inferior en ese momento con una bebida en la mano. Solo llevaba 1 mes saliendo con mi hermano, pero caminó directo hacia Diane y Brett con una cálida sonrisa y se presentó. Les estrechó la mano a ambos y les preguntó por su crucero, genuinamente interesada y amigable. Mi hermano la siguió y mencionó casualmente lo contento que estaba de que ella pudiera acompañarnos con tan poco tiempo de anticipación, de cómo su familia siempre hacía que la gente nueva se sintiera bienvenida de inmediato. Diane realmente se encogió cuando lo dijo. Todo su cuerpo hizo este pequeño retroceso y miró a la novia de mi hermano y luego a mí y pude verla haciendo la comparación en tiempo real. Brett finalmente se volvió hacia mí y me tocó el codo. Preguntó si podíamos hablar en privado y su voz tenía una cualidad extraña. Asentí y lo llevé a uno de los salones más pequeños en la cubierta lateral. Ni siquiera nos habíamos sentado aún cuando empezó a hablar de lo avergonzada que estaba su familia, de cómo todos en el crucero seguían preguntando por el yate, de cómo el capitán había hecho anuncios sobre él. Caminaba de un lado a otro en el pequeño espacio y me di cuenta de que todavía no entendía por qué yo estaba molesta. Estaba centrado por completo en la vergüenza de su familia y en absoluto en el hecho de que su madre me había excluido y él lo había permitido. Le dije que no había fletado este yate para avergonzar a su familia. Lo había fletado porque su madre me había excluido de unas vacaciones familiares y él se había quedado allí sentado
y había dejado que sucediera sin decir una sola palabra en mi defensa. Las manos de Brett se movieron con frustración y argumentó que yo simplemente podría haber hablado con él al respecto en lugar de hacer esta gran declaración. Le recordé que sí había hablado con él al respecto y que su solución fue sugerirme que me reservara una habitación separada en un piso diferente. Su cara cambió cuando le dije eso y se quedó callado por un segundo. Brett admitió que sugerir la habitación separada estuvo mal, pero luego dijo que todo este asunto del yate era exagerado y empeoraba las cosas. Le pregunté si realmente se habría enfrentado a su madre, si yo simplemente me hubiera quedado en casa en silencio y hubiera aceptado ser excluida. Apartó la mirada de mí y se quedó mirando el océano por la ventana. Esperé a que respondiera, pero no pudo hacerlo con honestidad. Él sabía y yo sabía que simplemente lo habría dejado pasar como siempre lo hacía. Nos quedamos allí en silencio por un momento y luego caminé de regreso hacia la cubierta principal. Brett me siguió sin decir nada más. Cuando regresamos a la zona principal, vi a Diane hablando con mi madre cerca de la barandilla. La expresión de mi mamá era educada pero tensa la forma en que se veía cuando alguien decía algo con lo que estaba muy en desacuerdo, pero era demasiado educada para discutir. Diane gesticulaba con las manos y hablaba rápido. Mi mamá me miró a los ojos por encima del hombro de Diane y me dio una sutil sacudida de cabeza. Solo un pequeño movimiento que me hizo saber que la conversación no iba bien y que Diane estaba poniendo excusas en lugar de asumir una responsabilidad real. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y lo saqué para ver un mensaje de texto de Amy. Preguntaba si ella y Porter también podían venir a visitar el yate. Me sorprendió que se comunicara directamente en lugar de hacerlo a través de Brett o de pedirle a Diane que preguntara por ella. Le respondí que sí que eran bienvenidos. Respondió de inmediato diciendo que tomarían un taxi acuático y estarían allí pronto. Guardé mi teléfono y le dije a Brett que su hermana venía. Se vio aliviado, como si tal vez la presencia de Amy hiciera que toda esta situación fuera menos tensa. Aproximadamente 45 minutos después, llegó otro taxi acuático y Amy se bajó con Porter detrás de ella. Miró a su alrededor en el yate con obvia curiosidad, pero no con la actitud defensiva que tenía Diane. Caminó hacia mí y me preguntó si podíamos hablar un minuto. Asentí y nos alejamos del grupo hacia un lugar más tranquilo cerca de la proa. Amy respiró hondo y se disculpó por no haber hablado cuando su mamá anunció el crucero sin incluirme. Dijo que se sintió incómoda al respecto en ese momento, pero no quería causar un drama familiar al enfrentarse a su madre. Admitió que eso estuvo mal y que debería haber dicho algo. Agradecí la honestidad, aunque no arreglaba lo que había sucedido, ni cambiaba los 4 años de exclusiones similares. Al menos Amy lo estaba reconociendo en lugar de poner excusas. Porter se acercó y le puso la mano en el hombro a Amy. Me miró directamente y dijo que lo que hizo Diane estuvo mal y se lo dijo en ese momento. Explicó que varios miembros de la familia se sintieron incómodos con mi exclusión, pero nadie quería enfrentarse a Diane porque se pone a la defensiva y empeora todo. Amy asintió y agregó que su mamá tiene una forma de convertir cualquier crítica en un ataque a su persona. Caminamos de regreso hacia el área principal donde Diane seguía hablando con mi madre y Brett estaba cerca con aspecto ansioso. La dinámica del grupo cambió en el momento en que Amy y Porter se unieron a nosotros. Diane estaba en medio de explicarle algo a mi mamá cuando notó que su hija se acercaba. Amy se sentó frente a Diane y la conversación se detuvo. Mi mamá se disculpó y fue a ver algo con la tripulación. Diane trató de continuar con su explicación sobre cómo los cruceros son en realidad más divertidos que los yates privados, pero su voz se apagó cuando nadie respondió. Amy miró a su madre y le dijo suavemente que esta no era la primera vez que me excluía de los eventos familiares. La cara de Diane se puso roja y empezó a discutir, pero Amy levantó la mano. Enumeró la reunión en Las Vegas el fin de semana en la casa del lago, la gira de cata de vinos. Diane se puso más a la defensiva con cada ejemplo.
e insistió en que había buenas razones para todos ellos. Brett intervino para defender a su madre y dijo que simplemente le costaba adaptarse a los nuevos miembros de la familia. Amy se volvió para mirar a su hermano y señaló que yo había sido familia durante 4 años. Preguntó cuánto tiempo necesita estar casada una persona antes de contar como familia real. Brett abrió la boca para responder, pero no salió nada. El hecho de que su propia hermana me estuviera apoyando cuando él no lo haría, me golpeó fuerte. Había estado poniendo excusas por el comportamiento de Brett durante años, pero ver a Amy defenderme cuando mi propio marido no podía, me hizo darme cuenta de lo profundos que eran realmente los problemas de nuestro matrimonio. No se trataba solo de Diane. Se trataba de que Brett elegía la comodidad de su madre sobre la dignidad de su esposa cada vez. Otro taxi acuático se acercó al yate y Jeremy se bajó con Camila justo detrás de él. Diane se puso de pie cuando los vio acercarse. Jeremy parecía incómodo mientras subía a la cubierta y Camila sonrió alegremente y saludó a todos. Hubo este momento incómodo en el que Diane se dio cuenta de que su hijo había traído a su novia de 3 meses a ver el yate del que había excluido a su nuera. La cara de Jeremy se puso roja y murmuró algo sobre que Camila quería ver el barco. Camila parecía ignorar por completo la tensión y empezó a hacer preguntas sobre el helicóptero y si ya habíamos usado el submarino. Mi papá apareció y sugirió que todos almorzáramos ya que estaban todos aquí. Le hizo una seña al chef y en cuestión de minutos, la tripulación estaba preparando una comida completa en la cubierta principal. Terminamos en esta situación surrealista, donde toda la familia de Brett estaba sentada en nuestro yate comiendo comida preparada por nuestro chef privado. El banquete del almuerzo incluía pescado recién capturado, verduras asadas y algún tipo de plato de pasta elegante que ni siquiera podía pronunciar. La conversación era tensa e incómoda. La gente hablaba trivialidades sobre el clima y las islas que habíamos visitado. Brett trataba de actuar con normalidad, pero me miraba nerviosamente de reojo. Pude ver a mi papá observando a Brett cuidadosamente desde el otro lado de la mesa. No decía mucho, pero yo conocía esa mirada. Estaba evaluando el carácter de mi esposo y claramente lo encontraba deficiente. Mi mamá hizo preguntas educadas sobre el crucero y Diane respondió con oraciones cortas. Amy y Porter intercambiaron miradas que decían que querían estar en cualquier otro lugar. Jeremy se concentró en su comida y Camila seguía tratando de iniciar conversaciones que morían rápidamente. Diane hizo un último intento de justificarse a mitad de la comida. Dijo que en realidad estaba tratando de darme un descanso de las obligaciones familiares, ya que siempre estoy muy ocupada con el trabajo. Mi madre había estado callada durante la mayor parte del almuerzo, pero habló por primera vez. Dijo muy educadamente que excluir a alguien no es darle un descanso. Explicó que la exclusión le dice a alguien que no pertenece. La mesa se quedó completamente en silencio. Incluso Camila dejó de hablar. Diane miró su plato y su rostro se puso rojo de nuevo. Brett parecía querer desaparecer. Mi papá asintió levemente, estando de acuerdo con mi mamá. Nadie supo qué decir después de eso, así que todos terminamos de comer en un silencio incómodo. Después de que terminó el almuerzo, Diane me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Acepté, sobre todo por curiosidad, sobre lo que diría sin Brett allí, para defenderla o poner excusas. Caminamos hacia la cubierta superior, lejos de todos los demás. La vista era hermosa allá arriba, con el océano extendiéndose en todas direcciones y el crucero visible a lo lejos. Requested Reds ya está en Spotify. Revisa el enlace en la descripción o en los comentarios. Diane se quedó junto a la barandilla durante un largo rato sin hablar. Parecía estar reuniendo el valor para decir algo. Cuando finalmente habló, su voz era más baja de lo que jamás la había escuchado. Admitió que siempre se había sentido amenazada por mí, porque soy educada y exitosa. Dijo que le preocupaba que yo menospreciara a su familia, porque no tenían títulos universitarios ni carreras profesionales.
Me quedé atónita porque nunca había hecho nada que sugiriera eso. Le dije que me enamoré de Brett, a pesar de nuestros diferentes orígenes, no por ellos. Le expliqué que nunca me habían importado esas cosas. Diane asintió lentamente y dijo que podía ver eso ahora. Confesó que ver el yate le hizo darse cuenta de cuánto había minimizado yo la riqueza de mi familia durante todos estos años. Dijo que se sentía tonta por tratarme como si fuera de alguna manera menos que su familia, cuando la realidad era tan diferente. La detuve y le señalé que el yate no es el problema. El patrón de exclusión es el problema. Le dije que el dinero no cambia el hecho de que ella me ha lastimado repetidamente a lo largo de 4 años. Intentó argumentar que no quería lastimarme, pero la corté. La intención no importa cuando el impacto es el mismo cada vez. Le pregunté directamente a Diane si me habría tratado de manera diferente si hubiera sabido del dinero de mi familia desde el principio. Ella dudó antes de responder y esa duda me dijo todo lo que necesitaba saber. Finalmente, admitió que sí, probablemente me habría tratado mejor. Le dije que ese era exactamente el problema con sus valores. Me juzgó y me excluyó basándose en lo que creía que yo valía, en lugar de tratarme como familia, porque eso es lo que realmente soy. Bajamos de vuelta a la cubierta principal, donde todos seguían reunidos alrededor de la mesa del almuerzo. Diane se paró en la cabecera de la mesa y se aclaró la garganta hasta que todos la miraron. Anunció que me debía una disculpa, y su voz era firme, en lugar de defensiva como antes. Dijo que me había excluido de eventos familiares a lo largo de los años y que estuvo mal sin importar cuáles fueran sus razones o cuál fuera mi origen. Me miró directamente cuando lo dijo y pude notar que esta vez realmente lo decía en serio. Todo el cuerpo de Brett se relajó como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. Me sonrió desde el otro lado de la cubierta y supe que él pensaba que las palabras de su madre arreglaban todo entre nosotros. Pero yo entendía que teníamos problemas mucho más grandes que solo el comportamiento de su madre hacia mí. Le agradecí a Diane por la disculpa y le dije que apreciaba su honestidad. Luego le dejé en claro que reconstruir la confianza llevaría tiempo y un cambio constante en el comportamiento a lo largo de meses y años. Le dije que las palabras eran un buen comienzo, pero que las acciones importaban más. Diane asintió y no discutió ni puso excusas, lo cual era diferente de cómo solía manejar que la confrontaran. La visita concluyó después de eso, ya que la familia de Brett necesitaba regresar a su crucero antes de la cena. Amy se acercó y me abrazó fuerte antes de irse. Me susurró al oído que se alegraba de que me hubiera defendido y de que alguien tenía que haberlo hecho hace años. Porter me estrechó la mano con firmeza y dijo que esperaba que esto fuera un punto de inflexión en la forma en que la familia me trataría en el futuro. Jeremy me dio un saludo torpe y Camila sonrió, pero no dijo nada. Brett se demoró en el muelle mirando hacia atrás al yate como si quisiera quedarse. Diane le agradeció a mis padres por el almuerzo con verdadera cortesía, y mi papá asintió hacia ella con la misma cortesía que le mostraría a cualquier invitado. Vi cómo su taxi acuático se alejaba hacia el enorme crucero a la distancia. Mi mamá vino y se paró a mi lado en la barandilla. No dijo nada, pero me apretó el hombro y sentí que el peso de todo lo que había sucedido se asentaba sobre mí. Esa noche, mi familia y yo cenamos juntos en la mesa grande de la cubierta principal. El chef preparó pescado recién pescado y mis hermanos hablaban sobre los planes del día siguiente para andar en moto de agua. Mi papá esperó hasta que todos terminaron de comer antes de preguntarme directamente qué planeaba hacer con mi matrimonio. La mesa se quedó callada y todos me miraron. Dejé mi vaso de agua y admití que no sabía si Brett y yo podríamos recuperarnos de esto. Dije que esto revelaba algo básico sobre cómo él maneja los conflictos y la lealtad familiar. Mi hermano intervino y señaló que Brett tuvo múltiples oportunidades para defenderme. Dijo que Brett eligió la comodidad de su madre por encima de mi dignidad en cada una de las ocasiones en que importaba. Mi mamá agregó más suavemente que yo merecía a un compañero que estuviera a mi lado.
Dijo que no merecía a alguien que sugiere que me reserve mi propia habitación cuando su familia me excluye. Mi papá escuchó todo esto y luego me preguntó qué quería hacer, no qué pensaba que debía hacer. Le dije con honestidad que amaba a Brett, pero que no podía seguir viviendo así. Le dije que necesitaba ver un cambio real a lo largo del tiempo antes de poder confiar en él de nuevo. Pasé esa noche en mi camarote pensando en mi matrimonio en lugar de dormir. El yate se balanceaba suavemente y podía escuchar el océano afuera de mi ventana. Me di cuenta de que todo el asunto del yate era solo el síntoma de un problema mucho mayor. Brett nunca se había separado por completo de la influencia de su madre en 4 años de matrimonio. Yo había estado complaciendo esa dinámica rota todo el tiempo sin siquiera darme cuenta. Cada vez que Diane me excluía y Brett ponía excusas, me había dicho a mí misma que no valía la pena pelear. Me había convencido a mí misma de que ser la mejor persona significaba aceptar menos de lo que merecía. Pero ver el apoyo incondicional de mi propia familia esta semana me demostró cómo era realmente una familia de verdad. Mis padres nunca me habían hecho sentir inferior ni habían excluido a mi pareja de nada. Habían acogido a Brett desde el primer día sin condiciones ni pruebas. El contraste era tan obvio ahora que no podía dejar de verlo. Al día siguiente, Brett me envió un mensaje preguntando si podía volver al yate para hablar solo nosotros dos. Acepté después de pensarlo un rato. Llegó en un taxi acuático alrededor del mediodía, con aspecto serio y cansado. Pude notar que había estado pensando mucho en todo lo que había pasado durante los últimos días. Nos sentamos en uno de los salones más pequeños lejos de mi familia. Brett comenzó disculpándose por no defenderme y por primera vez no puso excusas. No trató de explicar el comportamiento de su madre ni de justificar lo que pasó. Admitió que había evitado los conflictos toda su vida y que eso había dañado nuestro matrimonio. Dijo que quería cambiar, pero que no sabía cómo hacerlo. Le temblaban un poco las manos al hablar y me di cuenta de lo mucho que temía perderme. Le dije a Brett que necesitaba que entendiera algo importante. Le dije que la disculpa de su madre no arreglaba lo que él me había hecho. Diane me excluyó del crucero, pero él permitió que sucediera. Él incluso sugirió que yo me acomodara a su exclusión, reservando mi propia habitación separada. Le dije que esa traición provenía de mi propio esposo, no de mi suegra. El rostro de Brett se arrugó y se llevó las manos a la cabeza. Se quebró y admitió que había tenido miedo a la desaprobación de su madre toda su vida. Dijo que ahora se daba cuenta de que había estado sacrificando nuestro matrimonio para mantenerla feliz. Me dijo que ver el apoyo incondicional de mi familia esta semana le mostró lo estropeadas que estaban sus propias dinámicas familiares. Dijo que nunca entendió cómo se veían las relaciones familiares saludables hasta que vio a mis padres interactuar con todos en el yate. Repetía que lo sentía una y otra vez, pero yo sabía que un "lo siento" no era suficiente para arreglar años de haber tomado las decisiones equivocadas. Le pregunté a Brett qué estaba dispuesto a hacer de manera diferente de ahora en adelante. Levantó la cabeza y se secó los ojos con el dorso de la mano. Dijo que quería empezar terapia matrimonial y establecer límites reales con su madre. Habló de buscar un terapeuta y asegurarse de que Diane entendiera que ya no podía tratarme así. Lo escuché, pero ya había escuchado promesas antes cuando las cosas se ponían mal. Le dije que necesitaba ver acciones consistentes a lo largo del tiempo, no solo promesas hechas en medio de una crisis. Asintió y dijo que entendía, pero pude ver la esperanza en sus ojos, como si pensara que esta conversación significaba que ya estábamos bien. No estábamos bien. Nos quedamos allí un rato más y le dije que necesitábamos espacio para pensar. Le dije que él debería terminar el crucero con su familia y que yo completaría mi viaje en yate con la mía. Se vio decepcionado y preguntó si al menos podíamos hablar todos los días. Le dije que no. Ambos necesitábamos tiempo para descifrar lo que realmente queríamos sin la presión del contacto constante. Lo aceptó, pero me di cuenta de que le dolía. Preguntó cuándo volveríamos a hablar y le dije que después de que ambos regresáramos a casa. Brett
Se levantó para irse y dudó en la puerta. Se volvió y me preguntó si planeaba divorciarme de él. La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros y me di cuenta de que no tenía una respuesta clara. Le dije con honestidad que aún no lo sabía. Le dije que lo amaba, pero que no podía quedarme en un matrimonio en el que yo siempre era secundaria a los sentimientos de su madre. Le expliqué que nuestra supervivencia dependía por completo de su voluntad para hacer el difícil trabajo de cambiar realmente, no solo de hablar de cambio. La cara de Brett se arrugó de nuevo, pero asintió. Se fue sin intentar abrazarme o besarme para despedirse. Y vi cómo el taxi acuático lo llevaba de vuelta al crucero. Después de que Brett se fue, regresé a mi camarote y me recosté en la cama mirando el techo. Mi mamá llamó a la puerta suavemente y entró sin esperar respuesta. Se sentó en el borde de la cama y me preguntó si estaba bien. Le dije que no sabía si mi matrimonio iba a sobrevivir. No intentó darme consejos ni decirme qué hacer. Simplemente me apretó la mano y me dijo que cualquier cosa que decidiera ella y papá me apoyarían. Esa noche, en la cena, mi familia no me hizo preguntas sobre Brett. Mi hermano hacía bromas y mi papá contaba historias sobre viajes anteriores en el yate. Y todos actuaron con normalidad. Se sintió bien simplemente existir sin tener que dar explicaciones o defenderme. El resto del viaje en yate se volvió más relajado sin la familia de Brett rondando. De hecho, disfruté del Caribe por primera vez desde que habíamos llegado. Fuimos a hacer snorkel y vi tortugas marinas. Tomamos el helicóptero hacia una pequeña isla que solo tenía un restaurante. Mis padres se tomaban de la mano mientras caminaban por la playa y recordé cómo debía verse un matrimonio saludable. La novia de mi hermano se sentó a mi lado una tarde mientras tomábamos el sol en la cubierta. Dijo que admiraba cómo manejé toda la situación con Dejan. Me dijo que no podía imaginarse ser excluida de esa manera y aún mantener la compostura. Agradecí que lo dijera. Se sentía bien estar rodeada de personas que me incluían y me valoraban naturalmente. El contraste con la familia de Brett era tan obvio ahora. Me di cuenta de lo mucho que había estado aceptando y que no debería haber aceptado. Había normalizado ser tratada como inferior porque sucedió gradualmente a lo largo de 4 años. Pero mi propia familia nunca me hizo sentir así. Nunca hicieron que Brett se sintiera así tampoco. Lo habían recibido completamente desde el principio. En el último día del viaje, mi papá me encontró en la cubierta superior viendo el amanecer. Se sentó y nos quedamos callados durante unos minutos. Luego me preguntó si yo estaba bien financieramente en caso de decidir dejar a Brett. Le dije que estaba bien, que tenía mi propia carrera y ahorros. Asintió y dijo que solo quería que tomara decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que me podía permitir. Lo abracé y le agradecí por apoyarme siempre. Regresamos a casa el día después de que terminó el crucero de Brett. Fui directo a la casa de mis padres en lugar de la casa que compartía con Brett. Esa noche, Brett me envió un mensaje preguntando si podíamos reunirnos para hablar. Lo pensé un rato antes de responder. Acepté cenar en un restaurante neutral queriendo verlo en persona para descifrar si sus promesas de cambio eran reales o solo pánico. Nos reunimos 3 días después en un lugar a medio camino entre nuestra casa y la casa de mis padres. Brett ya estaba allí cuando llegué. Se puso de pie cuando me vio y parecía nervioso. Pedimos la comida y luego él sacó su teléfono. Me mostró los correos electrónicos de confirmación para su primera cita de terapia programada para la semana siguiente. También había encontrado a un consejero matrimonial que tenía disponibilidad y había reservado nuestra primera sesión. Me sorprendió genuinamente que hubiera cumplido tan rápido. Por lo general, Brett hablaba de hacer cosas y luego nunca las llevaba a cabo. Brett también me contó sobre una conversación que tuvo con su madre en el crucero. Dijo que sentó a Diane y le puso un límite claro, que ella necesitaba tratarme con respeto o él limitaría el contacto con ella. Le pregunté cómo reaccionó y admitió que ella no lo tomó bien. Ella lloró y dijo que él me estaba eligiendo a mí sobre su familia. Él le dijo que yo era su familia y que ella tenía que aceptar eso.
Me dijo que fue una de las conversaciones más difíciles que jamás había tenido, pero que no retrocedió incluso cuando ella se molestó. Este era un comportamiento completamente nuevo para Brett. En 4 años de matrimonio nunca lo había visto enfrentarse a su madre de esa manera. Pregunté qué pasó después y dijo que Diane casi no le habló durante el resto del crucero. Amy le dijo más tarde que su mamá pasó mucho tiempo en su camarote. Pude notar que Brett se sentía culpable por ello, pero también parecía orgulloso de haberlo hecho. Le dije que estaba dispuesta a intentar la terapia, pero que necesitaba que entendiera algo importante. Le dije que necesitaba ver un cambio sostenido a lo largo de los meses, no solo un esfuerzo inicial que se desvaneciera. Lo había visto hacer promesas antes para luego volver a caer en viejos patrones cuando las cosas se ponían cómodas de nuevo. Estuvo de acuerdo y dijo que entendía por qué no podía confiar en él de inmediato. Luego preguntó si me iba a mudar de vuelta a casa y le dije que todavía no. Le dije que necesitaba quedarme en la casa de mis padres un tiempo más. Se vio herido, pero no me presionó ni trató de convencerme. Dijo que respetaba mis límites y que esperaría hasta que yo estuviera lista. Esa respuesta por sí sola demostró más respeto por mis necesidades de lo que él había demostrado en años. Terminamos la cena y me acompañó a mi auto. Me preguntó si podíamos cenar de nuevo la semana que viene después de su primera sesión de terapia y le dije que sí. Al conducir de regreso a la casa de mis padres, sentí algo que no había sentido en semanas. No era exactamente esperanza, pero tampoco era desesperación. Tal vez era solo posibilidad. Durante las siguientes semanas, Brett me envió fotos de las confirmaciones de sus citas de terapia y breves actualizaciones después de cada sesión. No compartía detalles, lo cual apreciaba, porque significaba que se lo estaba tomando en serio en lugar de actuar para mí. 3 semanas después, me envió un mensaje diciendo que su terapeuta identificó algo llamado fusión emocional, dependencia con su madre, y que él estaba trabajando en reconocer cuándo priorizaba los sentimientos de ella sobre los míos. Podía verlo realmente pensar en sus respuestas ahora, en lugar de simplemente reaccionar como siempre lo había hecho. Cuando su mamá llamó durante una de nuestras cenas juntos, dejó que se fuera al buzón de voz en lugar de contestar inmediatamente como solía hacer. Cosas pequeñas pero consistentes. Luego, Diane me envió un mensaje de texto directamente preguntándome si podíamos reunirnos para tomar un café. Me quedé mirando el mensaje durante un día entero antes de responder. Una parte de mí quería ignorarlo, pero sentía curiosidad por saber qué diría sin Brett allí para manejar la conversación. Acepté encontrarme con ella en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Ya estaba allí cuando llegué sentada en una mesa de la esquina y jugueteando con su servilleta. Se puso de pie cuando me vio y se veía genuinamente nerviosa. Pedimos café y nos sentamos y ella ya no parecía saber cómo empezar. Finalmente dijo que había estado pensando mucho en lo que pasó y que quería hacer las cosas mejor. Su voz era temblorosa y no paraba de mirarse las manos. Esperé a que continuara. Admitió que siempre se había sentido insegura por no provenir de una familia con dinero y que proyectó eso en mí, asumiendo que yo menospreciaba a su familia. Dijo que la situación del yate la obligó a ver claramente sus propios prejuicios e inseguridades por primera vez. Se había convencido a sí misma de que yo era la engreída, cuando en realidad ella era la que juzgaba a la gente por el dinero. Aprecié la honestidad porque se sentía real, no ensayada. Pero le dije que reconstruir nuestra relación tomaría tiempo y un comportamiento respetuoso constante, no solo una buena conversación. Ella asintió y dijo que lo entendía y no presionó para obtener un perdón inmediato ni preguntó cuándo las cosas volverían a la normalidad. Esa respuesta mostró más crecimiento emocional de su parte de lo que había visto en ella en 4 años. Terminamos nuestro café y preguntó si podíamos intentar reunirnos nuevamente en unas semanas. Dije tal vez y lo dejé así. Brett y yo comenzamos la terapia de pareja a la semana siguiente. Nuestra terapeuta era directa y no nos dejó poner excusas a ninguno de los dos. Hizo que Brett
repasara ejemplos específicos de las veces en que eligió la comodidad de su madre por encima de nuestro matrimonio. Tuvo que decir en voz alta que sugirió que me reservara mi propia habitación en un piso diferente del crucero en lugar de defenderme. Escucharlo repetir sus propias palabras pareció afectarlo de manera diferente a cuando yo lo había dicho. La terapeuta lo ayudó a ver cómo su evitación de conflictos con su madre permitía el mal comportamiento de ella y dañaba nuestro matrimonio. También me llamó la atención a mí por minimizar la riqueza de mi familia para evitar conflictos, lo cual no me esperaba. Dijo que ocultar partes de mí misma para hacer que los demás se sintieran cómodos era su propia forma de deshonestidad. Ambos teníamos trabajo que hacer. Brett siguió yendo a su terapia individual y realmente hizo la tarea que le asignó su terapeuta. Empezó a notar patrones en tiempo real y a veces se contenía a mitad de la frase cuando estaba a punto de priorizar los sentimientos de su madre. No era perfecto, pero era un esfuerzo genuino. 3 meses después de los viajes al Caribe, estábamos en un lugar mejor, pero seguíamos tomando las cosas con calma. Brett mantuvo sus límites con Diane, incluso cuando ella los puso a prueba. Una noche, llamó llorando por algo menor, y él le dijo que hablaría con ella al día siguiente, cuando estuviera más tranquila, y luego efectivamente colgó el teléfono. El antiguo Brett se habría quedado al teléfono durante horas tratando de arreglar sus sentimientos. Observé que esto sucedía desde el otro lado de la habitación y sentí que algo cambiaba. Realmente lo estaba haciendo, no solo prometiéndolo, realmente cambiando su comportamiento consistentemente durante meses. Mi confianza o audiencia comenzó a reconstruirse en pequeños pedazos. Amy me envió un mensaje preguntando si quería que almorzáramos y acepté. Nos encontramos en un restaurante cerca de su trabajo y se disculpó de nuevo por no haber hablado antes sobre el trato que su madre me daba. Dijo que verme defenderme en el yate la inspiró a establecer sus propios límites con Diane. Le había dicho a su mamá que ya no estaría disponible para llamadas telefónicas diarias y que necesitaba que le avisara con anticipación para los eventos familiares en lugar de exigencias de último minuto. Dijo que su relación en realidad estaba mejorando porque Diane la respetaba más al tener ella límites. Le dije a Amy que me alegraba de que se estuviera defendiendo a sí misma, pero que era difícil no sentir amargura por el hecho de que me tomó alquilar un yate para que alguien en la familia de Brett viera el problema. Dijo que lo sabía y que lamentaba que hubiera hecho falta algo tan dramático. Hablamos de otras cosas después de eso y se sintió casi normal. Luego, Diane me llamó a mí, no a Brett, para invitarme a una cena familiar. Me invitó explícitamente a mí, primero antes de mencionárselo a Brett. Me preguntó si el sábado siguiente me venía bien y dijo que quería asegurarse de que yo pudiera ir antes de finalizar la fecha. Fue algo pequeño, pero demostró que estaba pensando en la inclusión de otra manera. Le dije que el sábado me iba bien y pareció aliviada. La cena en sí todavía fue un poco incómoda, pero mejor. Diane me presentó a miembros lejanos de la familia que nunca había conocido, primos y tías, que aparentemente vivían cerca, pero que nunca habían estado en los eventos familiares a los que asistí. Se aseguró de hablar positivamente sobre mis logros y nuestro matrimonio. Le dijo a su hermana que Brett y yo acabábamos de celebrar nuestro 5º aniversario y que yo tenía una carrera increíble. Brett me apretó la mano por debajo de la mesa y pude notar que estaba genuinamente orgulloso del esfuerzo de su madre. Lo estaba intentando. No era perfecto y todavía me sentía en guardia, pero podía ver un cambio visible. Después de la cena, Brett y yo decidimos hacer un viaje de fin de semana juntos, solo nosotros dos. Condujimos por la costa y nos quedamos en una pequeña posada con vista al océano. No hablamos de su familia, ni del yate, ni de terapia. Simplemente caminamos por la playa, tuvimos largas cenas y recordamos cómo se sentía ser nosotros sin todo el drama. Estuvo más atento de lo que había estado en años. Me preguntó por mi trabajo y realmente escuchó mis respuestas en lugar de esperar su turno para hablar. Buscó mi mano mientras caminábamos y no se sentía como si tratara de arreglar algo. Simplemente se sentía natural.
Una noche, nos sentamos en el balcón viendo el atardecer y me dijo que estaba agradecido de que no me hubiera dado por vencida con nosotros. Le dije que casi lo hice. Él dijo que lo sabía y que no me culpaba. Nos quedamos allí en silencio durante un rato y recordé por qué me enamoré de él, en primer lugar, antes de que el comportamiento de su madre y la incapacidad de él para hacerle frente hubieran creado este muro entre nosotros. 6 meses después, empecé a empacar mis cosas para volver a mudarme a nuestra casa. Brett me ayudó a llevar cajas desde mi apartamento y trabajamos juntos en silencio y se sentía diferente que antes. Había estado apareciendo consistentemente llamando cuando decía que lo haría, enfrentándose a Diane cuando ella trataba de sobrepasarse. La primera noche de regreso en nuestro dormitorio se sintió extraña, pero también correcta, como si estuviéramos construyendo algo nuevo en lugar de regresar a lo que se rompió. Había defendido nuestro matrimonio frente a su madre 3 veces tan solo el mes pasado, diciéndole claramente que mis necesidades eran primero. Todavía teníamos conversaciones difíciles a veces, pero ya no se cerraba ni ponía excusas. 2 semanas después de volver, Diane me llamó directamente en lugar de hacerlo a través de Brett. Me preguntó si tenía alguna preferencia de fechas para un fin de semana familiar en la casa del lago, y casi se me cae el teléfono. ¿Quería mi opinión? Antes de finalizar nada, revisando mi horario, primero preguntando qué actividades disfrutaría. Sugerí mediados de junio y mencioné que me gustaba hacer kayak, y ella anotó todo y dijo que planearía alrededor de lo que funcionara para mí. Cuando llegó el fin de semana, me sentí genuinamente bienvenida en lugar de tolerada. Y Diane me presentó a sus vecinos de la casa del lago como su nuera con verdadero orgullo en su voz. Me pidió mi opinión sobre los planes para la cena y me incluyó en las conversaciones naturalmente, y eso importó más de lo que esperaba. Brett notó cómo me relajaba durante el fin de semana y me apretó la mano mientras estábamos sentados en el muelle. Mis padres invitaron a ambas familias a cenar a nuestra casa un mes después, y yo estaba nerviosa sobre cómo interactuarían todos. Diane llegó temprano y trajo flores, y se mostró respetuosa y cálida con mi madre preguntándole por su jardín y realmente escuchando las respuestas. Mi papá y el padre de Brett hablaban de golf, mientras Brett estaba de pie a mi lado luciendo relajado en lugar de tenso. No estaba tratando de manejar los sentimientos de todos ni de suavizar los momentos incómodos. Simplemente estaba presente y cómodo. Amy me ayudó a poner la mesa y susurró que nunca había visto a su madre tan a gusto con mi familia. Ver a ambas familias reírse juntas durante el postre me mostró lo lejos que habíamos llegado realmente. Para nuestro 5º aniversario, Brett planeó un pequeño viaje privado a un alojamiento y desayuno en la región vinícola. Pasamos 3 días caminando entre viñedos y teniendo largas cenas. Y en nuestra última noche me regaló un collar con las piedras de nacimiento de ambas familias entrelazadas en el diseño. Me dijo que estaba agradecido de que no me hubiera dado por vencida con nosotros cuando habría sido más fácil irme. Sostuve el collar y me di cuenta de que haberme defendido en aquel yate había salvado nuestro matrimonio en lugar de acabarlo. Y de que a veces lo más difícil y lo correcto son exactamente lo mismo. Y ese es el final. Siempre trato de asegurarme de que haya algo real que aprender de cada historia. Si esta te dio al menos una pequeña idea, eso es un